Unicidad de Dios. Deuteronomio 6:4. Al presentar estos versículos es para demostrar cómo podemos encontrar en la Biblia acerca de un Dios que es uno, único, indivisible, y que Él es el Todopoderoso, que no comparte su gloria con ningún otro Dios. Que cuando los profetas hablaban al pueblo de Israel acerca de ese único Dios, era para contraatacar todas aquellas religiones falsas que se levantaban, todas aquellas naciones que adoraban a dioses falsos, y los profetas enseñaban al pueblo de Israel a adorar solamente al único Dios, que es único y solo. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9: y las escribirás en los postes de tu casa. Al leer estos versículos nos podemos dar cuenta que era muy importante para el pueblo de Israel el tener muy en claro que solo hay un Dios, y que debían enseñarles a sus hijos lo mismo. Generación por generación al pueblo de Israel siempre se le enseñó que solo hay un Dios, y que debían amar solo a Él y a ningún otro Dios. También Jesús, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos, lo encontramos en San Marcos 12:28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Versículo 29, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Como podemos mirar, aquí nos habla muy claramente que debemos llamar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Si hubiera más de un Dios, no podríamos amarlo. No podríamos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, porque entonces estaría dividido nuestro corazón. No podríamos amar a un solo Dios con todo el corazón, ya que existiría más de uno. No podemos dividir nuestro corazón y darle un poquito de nuestro corazón a un Dios y a otro Dios. Por eso era que los profetas amonestaban al pueblo a entregarse en espíritu, alma y cuerpo al único Dios verdadero, que es desde el principio y hasta el final, el único Dios que ha existido, que existe por sí mismo y que no cambia. Dice, no cambia el mandamiento, es el mismo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oye iglesia, dice hoy: oye iglesia, nuestro Dios, el Señor uno es. No te harás dioses ajenos, iglesia, ni creas en más de un Dios, porque no existe otro Dios fuera de nuestro Dios. Dice Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Estas palabras las encontramos repetidas veces de parte de Moisés, amonestando al pueblo de Israel. Deuteronomio 4:39 nos dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Nos dice muy claramente que Él es Dios arriba en el cielo y también abajo en la tierra. Él es el Dios que está por encima de todos. Aunque hay dioses falsos, religiones que presentan a dioses falsos, ídolos, dioses hechos por hombres, sin embargo, para nosotros, como dice el apóstol Pablo, solamente hay un Dios. Si el pueblo de Israel era amonestado de un continuo, ¿por qué hoy en día hay tantas creencias? Hoy se adora
se adoran dioses extraños, pero la iglesia del nombre de Jesús cree solo en un Dios. Creemos que solamente hay un solo Dios que se ha manifestado en distintas formas al mundo a través de las edades y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Este Dios es creador de todo lo que existe, sea visible o invisible, eterno e infinito, es poder, en poder santo, en su naturaleza, atributos y propósitos, y poseyendo una divinidad absolutamente indivisible, es infinito en su intensidad, inconcebible en su modo de ser e indescriptible en su esencial, conocido como completamente solo por sí mismo, porque una mente infinita solo se puede comprender por sí misma y por lo tanto está libre de todas las limitaciones. El monoteísmo es la creencia de un solo Dios. La multiplicación de dioses es contra el monoteísmo. Solamente puede haber un supremo ser, un Dios, un ser como Dios. No se puede multiplicar o pluralizar. La unicidad de Dios es la gran verdad y mensaje del antiguo pacto en la Biblia. Hay más de 50 pasajes que enseñan que Dios es uno y que no hay otro fuera de él. No hay ninguna otra verdad en la palabra de Dios que reciba más preeminencia que la unicidad de Dios. Esta fue la razón por lo que los judíos quisieron apedrear a Cristo, porque siendo hombre se hacía igual a Dios. Marcos 12, 28 al 34, Juan 5, 17 al 18 y Juan 10, 27 al 33. Aquí tenemos referencias en el antiguo pacto de que hay solamente un solo Dios y no hay otro. Deuteronomio 4, 35 al 39, Deuteronomio 6, 4 al 5, Deuteronomio 32, 39. Ver ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Primera de Samuel 2:2 nos dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Si notamos, dice, porque no hay ninguno fuera de ti. Segunda de Samuel 7:22 nos dice así: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Podemos mirar cómo siempre en las Escrituras encontramos testimonio de que Dios es uno, único, y está solo, no hay dioses con él. Dice Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Cómo podemos hacer otro Dios cuando la palabra de Dios nos dice que solamente hay un solo Dios? El único que quiere llevarnos a creer cosas contrarias a lo que dice la palabra es Satanás, como lo podemos mirar en el libro de Génesis, cuando le apareció a la mujer que le dice: y serás como Dios. Es el único que quiere llevarnos a creer en otros dioses o a querer ser como Dios. El único que está en contra de todas las cosas de Dios se llama Satanás. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú. Volvemos a encontrar, solo tú eres Dios. Isaías 43:10 nos dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dice: yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 11: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Podemos ir mirando con mucha claridad cómo las Escrituras son muy claras al advertirnos que solamente hay un Dios y no hay otro. Isaías 44:6 nos dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nuevamente encontramos: fuera de mí no hay Dios. Podemos mirar que la palabra es muy clara. Versículo 7: ¿quién proclamará lo venidero?
lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncié lo que viene y lo que está por venir, hablando contra los falsos dioses. Versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, nos dice el Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Isaías 45:21, proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Versículo 22 nos dice, mirar a mí, ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 46:9 nos dice así, acordaos de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Podemos notar que nos dice la palabra, nada hay semejante a mí, así es que no podemos querer decir que pueda haber algo semejante al Señor cuando la palabra nos dice todo lo contrario. En el Nuevo Testamento nos dice Marcos 12:29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Miramos que no cambia, sigue siendo uno, indivisible, no se divide. Dios es único. Romanos 3:30 nos dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Nos vuelve a hablar la palabra, Dios es uno. Primera de Corintios 8:4 nos dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Podemos mirar cómo la palabra de Dios nos dice que un ídolo nada es. Un ídolo no puede hacer nada, no puede hacer milagros, no puede hacer ni bien ni mal. Si algún ídolo hace algún milagro o se manifiesta en alguna manera, es que un demonio haciendo milagros a través de un ídolo, a través de una imagen. Dice Primera de Corintios 8:5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gálatas 3:20 nos dice así, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Seguimos mirando la palabra uno. Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Volvemos a ver la palabra un Dios. Primera de Timoteo 2:5 nos dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un solo Dios, nos vuelve a decir la palabra, y un solo mediador, Jesucristo, hombre. Aquí podemos hablar que nos dice Jesucristo, hombre, no nos dice Jesucristo Dios, sino Jesucristo, hombre. O sea que el mediador es Jesucristo en su humanidad, que Él derramó su sangre para purificar nuestros pecados. Tito 2:13 nos dice así, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora ya aquí nos empieza hablando de que ese Dios es Jesucristo. Santiago 2:9 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces también. Los demonios creen y tiemblan. Podemos mirar que los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan ante su presencia. Primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Judas 1:25, al único y sabio Dios nuestro, Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí miramos muy claro la unicidad de Dios.
Juan 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nos dice la palabra: y le habéis visto. Si Dios es espíritu y es invisible, ¿cómo le miraron? Miramos en el versículo 8 que dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe le pide: Señor, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre, queremos palparlo. Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, podemos mirar, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11, creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creer por las obras, por las mismas obras. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta es unicidad de Dios. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. La doctrina de la Trinidad fue introducida por otros movimientos en el principio del tercer siglo, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. El credo de Atanasio. Después se hizo la doctrina de la Trinidad, una doctrina fundamental del mismo movimiento. Después empezó a haber diferentes doctrinas sin bases bíblicas, como la transustación, indulgencias, mariología, la inefabilidad del Padre, el purgatorio, el bautismo de niños, etc. Desgraciadamente, cuando los movimientos cristianos empezaron a desechar y a repudiar estas felicias mentiras, hizo el grande error de retener la doctrina de la Trinidad, manteniendo una cierta unidad con los credos del catolicismo. Por eso en día de hoy la mayoría de las denominaciones cristianas creen y practican en todas las cosas, como bautismo, dedicaciones, funerales, etcétera, mencionados estas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón, la Iglesia del nombre de Jesús sigue conteniendo la fe que ha sido dada por los apóstoles y profetas, haciendo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17 nos dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hay otro ángulo. Nuestros deseos son que sigamos contendiendo ardientemente por la fe que fue dada por los santos. Judas 3, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12, ese nombre que es sobre todo nombre es Jesús, el Dios manifestado en carne, como nos lo dice primera de Timoteo 3:16. Somos una iglesia que creemos en un solo Dios, que fue manifestado en carne, como lo dice segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y cómo podemos saber que Cristo es Dios? Bueno, también el apóstol Juan nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Nos dice en el versículo 21, hijitos, guárdense de la idolatría.
Aunque haya muchos que creen en más de un Dios, la Iglesia del nombre de Jesús solo cree en un solo Dios que se manifestó como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. La Iglesia Fuente de Vida está ubicada en Palo Alto, es una iglesia del nombre de Jesús. Allí nos congregamos y estamos alabando al único y sabio Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Iglesia Fuente de Vida, ubicada en el 3585 Meadowfield Road, Palo Alto, California, 94303. Ahí nos puede encontrar. Somos una iglesia del nombre de Jesucristo y creemos en la unicidad del único Dios verdadero, que es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente.